Nunca en la historia de la humanidad el mundo ha pasado por tantas crisis al mismo tiempo, a tal punto que nos hacen temer por el futuro. Son problemas climáticos, epidemias, guerras, diplomacia entre países afectada, rumores de conflictos de proporciones mundiales que podrían comenzar en cualquier momento. En fin, ni siquiera tenemos la certeza de que podremos salir de casa y vivir nuestras vidas normalmente. Y como si no bastaran los problemas reales, aún existen las teorías de la conspiración sobre el fin de los tiempos que surgen constantemente y asustan a las personas. Por eso muchos cristianos se han preguntado si no sería prudente e incluso seguro comenzar a almacenar alimentos en casa. Y es exactamente sobre este tema del que vamos a hablar en el video de hoy. Al fin y al cabo, la Biblia nos aconseja almacenar alimentos en casa en momentos de crisis, como hizo José en Egipto, o sería falta de fe por no confiar en que Dios cuidará de nosotros. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy sabrás exactamente qué debes hacer de una manera bíblica y que agrade. Antes de empezar, solo te pido que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón debajo del video, suscribirte y luego activar la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte en tu camino con Dios todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. En los últimos tiempos, se ha hablado mucho sobre la cuestión de los alimentos en el mundo. La población mundial ha alcanzado los 8.000 millones de personas. Los cambios climáticos son cada vez más drásticos y el hombre del campo brasileño, que es el mayor productor de comida del planeta, está pasando por una serie de problemas con el gobierno actual. Todas estas situaciones, que como puedes ver no son pocas ni simples, están llevando a mucha gente a creer que en poco tiempo faltará comida y que lo mejor es empezar a guardarla lo antes posible. Así, informaciones han sido compartidas en WhatsApp, videos están siendo producidos aquí en YouTube hablando al respecto, y todos estos contenidos que enseñan sobre cómo sobrevivir en este mundo son muy importantes, pero al mismo tiempo pueden traer mucha angustia y miedo a las personas, y principalmente a aquellos que ya saben sobre el fin de los tiempos descrito en la Biblia. Estos días, una hermana vino a mí desesperada porque había recibido un video de un obrero de la iglesia diciendo a la gente que debían empezar a guardar lo básico como arroz, frijoles y aceite en sus casas, porque hasta el final del año las estanterías de los supermercados estarían totalmente vacías. El problema es que ella no tenía dinero ni para pagar las cuentas del mes. ¿Cuánto más para dejar alimentos guardados para los próximos meses? La respuesta que le di a esa joven es la misma que te traigo aquí hoy. Confía en Dios y vive un día a la vez. Cree que tu vida está en sus manos y que nada te faltará. Amén. El Señor ya nos había avisado en su palabra sobre lo que sucedería en el futuro para que no fuéramos engañados ni viviéramos desesperados. Incluso la Biblia dice que en este momento que estamos viviendo, llamado por Jesús el comienzo de dolores, habría mucho engaño, muchos falsos profetas diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios y que debemos tener cuidado para no ser engañados por ellos. Veamos lo que Jesús respondió a los discípulos cuando le preguntaron sobre cómo serían los últimos días. Dijo: cuando oigan hablar de guerras y revueltas, no se desesperen. Sí, es necesario que estas cosas sucedan primero, pero aún no será el fin. Y si lees toda la pasaje de Lucas capítulo 21, verás que Jesús explica cómo serán los últimos acontecimientos y la gran tribulación que vendrá sobre el mundo antes de su regreso. Pero en ningún momento dijo que debemos almacenar alimentos en el armario,
sino guardar su palabra en el corazón, porque esa es la comida más importante. Si algún día, por ejemplo, ocurriera una tercera guerra mundial, es extremadamente importante que cuides de tu salud mental, no solo para saber qué hacer, para actuar con sabiduría y soportar las pruebas, sino también para ayudar a otras personas y animarlas a poner su fe en Jesús. Por eso, más importante que tener alimento físico es confiar en el Señor de todo corazón. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, está escrito que debemos contentarnos con lo que tenemos, porque Dios mismo dijo: «Nunca te dejaré, nunca te abandonaré». Así que, hermano, cree que aunque el mundo esté en crisis, tú estás en Cristo. Él es quien te guarda, te sostiene y hace que sucedan milagros, como cuando alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. La Biblia dice que realmente vendrá una gran hambre al final de los tiempos, durante la gran tribulación, pero aún está un poco lejos de suceder. Primero, porque el anticristo necesita manifestarse, firmar el acuerdo de paz. El tercer templo necesita ser construido, entre tantas otras cosas. Es claro que debemos estar atentos a los signos, pero nuestro enfoque debe ser el reino de Dios y vivir el día de hoy, pues el propio Cristo dijo que cada día tiene sus propias preocupaciones. Hay personas que dejan de disfrutar de la vida porque están analizando todo tipo de teorías de la conspiración y viven con miedo de todo, como si todo y todos estuvieran conspirando para el mal, y eso no es verdad, hermanos. No soy ingenuo al punto de pensar que todas las grandes empresas y empresarios, políticos y gobernantes son buenos, pero tampoco pienso que están todo el tiempo queriendo destruirnos y tramando algo maligno. La verdad es que la mayoría de los ricos y poderosos de este mundo solo quieren tener más poder y más dinero. Están ciegos espiritualmente y son marionetas en manos de Satanás. Por eso, lo que creo y está en la Biblia es que el espíritu del anticristo ya está actuando en el mundo hace mucho tiempo, pero no tiene todo el poder y no está en el control de todo. En realidad, solo actúa con el permiso de Dios y al final, sabemos que Cristo gobernará para siempre, destruyendo de una vez por todas el mal. Y tal vez te estés preguntando ahora, pero pastor, si no debemos enfocarnos en almacenar comida, ¿por qué Dios dio una instrucción a José para guardar alimentos durante 7 años en Egipto? En este caso, fue una dirección específica de Dios para José. La Biblia cuenta que un día el faraón tuvo un sueño. Vio 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas magras, y 7 espigas llenas siendo tragadas por 7 espigas vacías y quemadas. Faraón quedó muy confundido y mandó llamar a José para que interpretara el sueño. José explicó que el sueño era una advertencia de Dios. Habría 7 años de mucha abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre severa. Así que aconsejó a Faraón a almacenar comida durante los años de abundancia para sobrevivir a los años de hambre. Después de la interpretación del sueño, Faraón quedó impresionado con la sabiduría de José y lo nombró gobernador de Egipto. José organizó el almacenamiento de grandes cantidades de granos durante los 7 años de abundancia, y cuando llegaron los 7 años de hambre, Egipto estaba preparado y no solo sobrevivió, sino que también ayudó a otros pueblos que buscaban alimentos. Así se concretó la predicción de José y se convirtió en una persona muy respetada en Egipto. Pero quiero que sepas que esa fue una instrucción de Dios para José, porque Dios tenía un plan mayor para salvar a muchas personas, incluyendo a la familia de José. Y hoy en día, si quieres comenzar a almacenar alimentos
o ya lo estás haciendo, puedes hacerlo tranquilamente, porque eso no significa que tengas falta de fe, siempre y cuando confíes, por encima de todo, en Dios y no en las cosas que has acumulado. En una ocasión, Jesús contó una parábola sobre un hombre rico que decidió acumular alimentos para el futuro, pero ese hombre desagradó mucho a Dios. Su propiedad había producido muchos alimentos, tanto que los graneros se llenaron y aún quedó comida fuera. En lugar de repartir lo que sobraba con los necesitados y vivir bien con todo lo que tenía, el hombre decidió derribar los graneros antiguos y construir nuevos, más grandes, para poder guardar todo lo que había producido. En el fondo, el hombre rico comenzó a pensar que podría descansar tranquilamente y disfrutar lo mejor de esta tierra, porque había guardado muchos bienes que durarían muchos años. Pero fue insensato, porque no pensó en los demás y no priorizó el reino de Dios. Entonces el Señor le dijo: «Loco, esta noche te pedirán tu alma y lo que has preparado, ¿para quién será?». Y en esa misma noche él murió. Así, Jesús terminó la parábola con la siguiente conclusión: así es aquel que para sí ajunta tesoros y no es rico para con Dios. Es decir, cuando decides almacenar alimentos en tu casa, pensando que puedes controlar el futuro y que eres el único responsable de que todo esté bien, estás siendo insensato como ese hombre rico de la parábola de Jesús, porque en el fondo no dependes de Dios, sino que confías en lo que estás ajuntando y en tu propia capacidad. Entonces, puedes preguntarte: «Pero pastor, ¿qué debo hacer en este momento difícil y si las cosas empeoran mucho en el mundo?». Hermano, comienza desde ahora a buscar más a Dios. Reúnete con otros hermanos en oración. Lee más la Biblia y no dejes que nada te avale. Si buscas al Señor con todo tu corazón, te arrepientes de tus pecados y te entregas a Él, sucederá lo sobrenatural de Dios en tu vida. Como dice en el Salmo 91, habitarás en el refugio del Altísimo y encontrarás descanso a la sombra del Todopoderoso. Él será tu refugio, tu lugar seguro, tu Dios en quien puedes confiar. Él también te librará de las trampas de la vida y te protegerá de enfermedades mortales. Te cubrirá con sus plumas y te abrigará bajo sus alas. Su fidelidad es tu armadura y protección. Y no tendrás miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que se acerca en la oscuridad, ni de la calamidad que devastará al mediodía. Aunque 1000 caigan a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú no serás alcanzado. Amén. ¿Crees en esta promesa del Salmo 91? Mira, por ejemplo, la vida de Elías. Elías también pasó por un período muy difícil después de derrotar a los profetas de Baal, viviendo durante 3 años y medio en una terrible sequía. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que el Señor cuidó de él en todos los momentos. Primero, Dios ordenó que cuervos llevaran pan y carne para él por la mañana y por la tarde. Después, lo sostuvo en la casa de una viuda, donde ofreció comida y sustento no solo a él, sino también a la mujer y a su hijo durante todo ese periodo de dificultad. Y de la misma forma, hermano, cree que también vivirás milagros en este tiempo de crisis. Cuando recibas algún video de personas que se dicen profetas, diciendo que debes almacenar alimentos porque el mundo va a acabar, comienza a preguntarte: ¿será que esa persona realmente recibió una revelación del Espíritu Santo o está actuando por la carne? Desafortunadamente, muchos solo quieren ganar visualizaciones y no tienen temor de Dios ni compromiso con la verdad. Jesús dejó claro en su Sermón de la Montaña que nuestro enfoque debe ser el reino de Dios y nuestra salvación, y así todas las demás cosas nos serán dadas, como alimento,
ropa y lo necesario para vivir bien. Así que no te preocupes por mañana. Cree que tu Padre Celestial conoce todas tus necesidades antes de que las pidas, y Él las proveerá porque es fiel. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga poderosamente y te espero en el próximo video.